vamos a desarrollar un par de láminas en donde vamos a realizar un dibujo con medidas y un dibujo sin medidas, o sea, un dibujo con proporciones y un dibujo con medidas. Voy a compartir pantalla. Muy bien. En este práctico, básicamente, la convención que vamos a tomar es no utilizar cotas, o sea, no vamos a acotar. Las medidas que vamos a ver en las láminas son simplemente para que ustedes se guíen para poder construirla. No es necesario acotar, ¿ok? O sea, no se compliquen acotando. Y bueno, y lo otro que solicitamos es que una vez que ustedes empiezan a trabajar, a crear los trabajos, pónganles nombres y vayan guardando periódicamente para no tener accidentes por un corte de luz o porque, qué sé yo, pasó el gato y me desenchufó la máquina, ¿ok? Así que ténganlo en cuenta. Bueno, básicamente para trabajar con esta lámina vamos a utilizar las normas IRAM que rigen sobre el dibujo técnico, ¿bien? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es dibujar una lámina de tamaño A3, según la norma IRAM 4504, y para esto vamos a emplear espesores de línea de 0,8 milímetros para los contornos exterior e interior. Entonces, a ver un momentito, por favor. Bien, Perdón, entonces, profe, sí, buenas tardes. ¿Cómo buenas le va? tardes. Un compañero está en una clase de consulta por un examen. Nada, es del mismo cuatrimestre, o sea, está a la misma hora que esta. Eh, Va a llegar un poco más tarde por por la toma de lista. Bueno, bueno, perfecto. Listo. Sí, después me avisan ¿Querés? porque creo que había varios que estaban con ese inconveniente. Sí, ¿Mm? sí. Leonardi Ezequiel, por las dudas. Bueno, perfecto. Listo, Listo. muchas gracias. No, por favor. Bien, entonces les decía, vamos a trabajar con espesores. En este caso, como todavía no hemos visto como propiedad del dibujo los espesores, vamos a hacer una excepción y vamos a trabajar con polilíneas con grosor. O sea, cuando hablamos de 0,8 milímetros, en realidad vamos a usar una polilínea de 0,8 de ancho. ¿De acuerdo? O sea que cada vez que nombremos espesores, vamos a trabajarlo como ancho de polilíneas. Después vamos a ver que en realidad los espesores de línea los vamos a manejar como propiedades de las entidades o como propiedades de las capas. Pero eso va a ser a partir del próximo trabajo práctico. Entonces, decíamos, vamos a dibujar la lámina, le vamos a dar espesores, en este caso anchos de líneas, ¿bien? Tanto para el contorno exterior como para el contorno interior. Me voy a mover un momentito hacia las hojas de abajo. Esta es la lámina, y entonces tenemos lo que es el recuadro exterior y lo que es el recuadro interior. Y esas son las líneas que tienen espesores. ¿Ok? Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. A continuación vamos a dibujar un rótulo normalizado según la norma IRAM 4508 con las dimensiones y espesores que se indican en la figura ampliada. Vamos a la figura ampliada. Ese es el rótulo. Bien. O sea, esto va dentro de la lámina y va a tener diferentes espesores. Hay líneas con espesores de 0,8, hay líneas con espesores de 0,4 y hay otras con espesores de 0,2. ¿Correcto? Volvemos. Cuando dibujamos, perdón, un rótulo, vamos a mirar las láminas que tiene el rótulo. Fíjense, acá tenemos una lámina
con su recuadro exterior, con su recuadro interior y el rótulo puesto abajo a la derecha. ¿Correcto? Muy bien. A continuación se deberá dibujar el rótulo normalizado. Bueno, eso es lo que dije, perdón. Las alturas permitidas de los textos según la norma IRAN 4503 son 2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14 y 20 milímetros con una inclinación de la fuente de 75 o de 90 grados. Esas son las alturas de texto que la norma IRAN utiliza para las láminas en sí. ¿Correcto? Se recomienda emplear estilos de texto basados en las fuentes Arial, Narrow o Times New Roman. En particular, ustedes lo que van a hacer en esta lámina es interpretar tal cual lo que ustedes ven es lo que van a tener que plasmar. O sea que si hay un texto de un recuadro, de un rótulo, que ustedes ven que están hechas con Times New Roman o con Arial, tienen que replicar exactamente igual lo que ven. ¿Ok? O sea, no es que sea, en este caso, a libre elección. Ya vamos a trabajar en láminas libres. En las primeras láminas lo que vamos a hacer es trabajar siguiendo una receta. En este caso, estamos ya integrando los conocimientos que hicimos en la primera práctica de dibujo y en la segunda práctica de edición. ¿Ok? O sea que vamos a seguir trabajando con una receta, pero aplicando los conocimientos que adquirimos en las dos láminas anteriores. Una vez entonces que finalizamos el marco y el rótulo, lo vamos a guardar ese archivo como, por ejemplo, a3.dwg. O sea, esto va a ser un recuadro y rótulo que ustedes van a tomar como modelo y a partir de esto vamos a desarrollar las dos láminas que son las que van a tener que presentar. O sea, ustedes no me tienen que presentar el recuadro y rótulo de A3. Me tienen que presentar la lámina terminada en donde ustedes usaron como plantilla, como base, este recuadro y rótulo que grabaron. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos al desarrollo propiamente dicho del trabajo práctico 3A. A continuación se deberá realizar el esquema de arranque estrella triángulo que se adjunta. Para ello deben abrir el archivo A3, o sea, el archivo que ustedes recién hicieron, y ya lo graban con el nombre de TP3A, guión bajo, apellido de ustedes, guión bajo, nombre de ustedes. Bien. Y continuarán trabajando sobre el mismo, recordando la conveniencia de grabar frecuentemente. Para realizar el dibujo no deben tener en cuenta las dimensiones del mismo, sino sus proporciones. Bueno, esto que está acá se los dejo para leer. En realidad habla acerca de las medidas de los textos en función de las escalas. Si bien no vamos a trabajar con escalas en este principio, pero acá lo que manifestamos es que una escala muy reducida del texto hace que uno no pueda visualizarlo en una impresión. Entonces, bueno, les recomiendo leer esto. Ninguna duda que en AutoCAD es mucho más fácil, ya se van a ir dando cuenta, dibujar algo que tiene medidas respecto de algo que tiene proporciones. Porque cuando tiene proporciones yo tengo que buscar cuál es el tamaño adecuado para que me quede similar a lo que estoy viendo. Si yo le digo que trabajen con medidas, es mucho más sencillo. Ingresan directamente los valores y automáticamente les queda exactamente tal cual como está dibujado. Así que bueno, en este caso vamos a hacer una lámina trabajando con proporciones y una lámina trabajando con medidas. En el dictado de la práctica se dan sugerencias sobre la realización de los dibujos y algunos detalles que se evaluarán. No olvide editar el rótulo de acuerdo al resultado final mostrado en el ejemplo. Se recomienda leer la norma IRAN, que establece espesores y tipo de línea. Fíjense en este caso. Es algo que normalmente en dibujo técnico ustedes lo ven, pero bueno, vamos a refrescar el concepto. Cuando yo dibujo una línea de cualquier tipo, en cualquier dibujo técnico, esas líneas
tienen una representación y esa representación en realidad me indica la importancia o la función de esa línea. Por ejemplo, si es una línea como las del tipo A, que es una línea gruesa, bien, y de forma continua, en realidad ese tipo de líneas va a representar contornos y aristas que son visibles. O sea, los contornos de una pieza, de algo que yo estoy dibujando, siempre van a estar hechos en una línea continua y gruesa. ¿Cuán gruesas? Y ahí es donde depende el tipo de grupo. Bien, en este caso nosotros les vamos a recomendar utilizar el grupo B. Eso está un poco de acuerdo al tamaño de la lámina sobre la que ustedes van a trabajar. Entonces, en este caso, para trabajar sobre una lámina A3, conviene utilizar el grupo B. Bien, entonces en el grupo B ustedes van a trabajar con un espesor de línea de 0,6, como ven acá. Luego vemos las líneas del tipo B, C, D y E, bien, que son líneas que pueden ser continuas o de trazos. ¿Sí? En el caso de líneas continuas, que van a ser finas, sirven para indicar cotas, líneas auxiliares, rayados, contornos imaginarios, secciones rebatidas, y en este caso los espesores para el grupo B van a ser de 0,1. En el caso de, por ejemplo, líneas de trazos de grosor medio, se utilizan para contornas y aristas que están ocultos. Si yo quiero representar, por ejemplo, una línea que queda oculta, pero quiero resaltarla de que esa línea está detrás, utilizaré una línea de trazos iguales, ¿bien? Y con un grosor de, en el caso del grupo B, de 0,4. Ahora, si por ejemplo yo voy a utilizar una línea de trazos largo y corto, esas van a ser utilizadas exclusivamente para ejes de simetría, ¿bien? O una circunferencia primitiva de un engranaje, o cosas así que me indiquen, que me marquen simetrías. Entonces, es un tipo de línea de trazo largo y corto, fina, y en este caso, para el grupo E, va a tener un espesor de 0,1. Y por ejemplo, las del tipo G están reservadas para lo que es las secciones de corte, ¿bien? O indicaciones de corte, entonces van a ser líneas de trazo largo y corto, pero gruesas y medianas. Y podrán tener un valor para el grupo B de 0,6 y de 0,4. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de dibujar. La función, y de acuerdo a la función, si es de trazo grueso, medio o fino, y si es continua o si tiene algún tipo por ejemplo, si es de trazo igual, es trazo largo, trazo corto, ¿ok? Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Vamos a ir a una recomendación, y yo me olvidé de abrir AutoCAD, así que aguanten un momentito. Supónganse que yo tengo un recuadro que tiene, por ejemplo, arroba, bien, coma, y copiamos. Ah, bueno, perfecto.
Estoy armando un rótulo rápido, ¿sí? Y supongan que yo acá quiero colocar un texto. Por ejemplo, texto simple, y le digo que quiero colocarlo en el centro. Bien, yo lo que voy a hacer acá es justificar. Vamos a ir a centro. Le voy a marcar un centro cualquiera y le quiero marcar una altura de 2,5 y quiero ver cómo queda ahí. Como no lo preparé, no tengo. Entonces sí, vamos a ir por acá, va a ser un poco más sencillo. Ya. Entonces yo acá voy a crear un formato de texto, uno nuevo, que se llama estilo 1, y en este caso le voy a dar una altura de 6 unidades. Aplicar y corriente. Muy bien. Supóngase que yo quiero colocar un texto que quede exactamente en el centro del primer recuadro que tenemos arriba a la izquierda. Entonces yo lo que puedo hacer es crear unas líneas auxiliares que después tengo que borrar. Más adelante, cuando veamos propiedades de las entidades, vamos a poder hacer que esas líneas estén dentro de una capa que se llame capa auxiliar y hacemos que no sean visibles. Pero en este caso, yo voy a trazar líneas auxiliares que me permitan poder dejar un rótulo prolijo, sin tener que tirar los textos. Entonces, por ejemplo, yo quiero, en este recuadro y en este recuadro, colocar textos que estén en el centro. Entonces, voy a venir a texto simple, por ejemplo, le voy a decir que sea justificado y le voy a decir que vaya al medio y al centro. Me va a pedir el punto, señalo el punto central, le digo que rote 0 y ahí le voy a poner, por ejemplo, no sé, nombre. Y eso me quedó exactamente en el centro del recuadro. ¿Por qué? Porque lo que hice fue trazar como auxiliar una línea en diagonal y utilicé el centro de la línea en diagonal para que el texto quede exactamente en el centro. Después, ¿qué haré? Borro la diagonal y me quedó el texto exactamente en el centro. ¿Mm? Si yo, por ejemplo, quisiera poner con multitexto, por ejemplo, el texto dentro de esta ventana, también agarro, marco un recuadro con el punto final inicial, le digo que acá vaya al centro, fíjense que voy acá a justificación, voy al centro y automáticamente se ubicó en el centro del recuadro que le marqué, toco afuera y me quedó exactamente en el centro sin haber usado la diagonal. ¿Mm? Puedo usar un método o puedo usar el otro. Pero siempre que quiero poner un texto y no estoy usando multitexto, puedo usar con texto simple con el apoyo de una línea auxiliar. Después las auxiliares las borro. Supónganse que yo quiero poner un texto alineado a la izquierda y al centro de este recuadro. Pero no quiero porque ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, le digo que quiero usar un texto simple? Bien, le digo que sea justificado y le digo que sea a la izquierda y al centro. Bien, entonces sería medio a la izquierda, me pide que trace el punto, y si yo acá pongo, por ejemplo, escala, fíjense lo que me ocurre. Me quedo el texto pegado a la línea que tengo a la izquierda. Eso no queda prolijo. Entonces, ¿de qué forma puedo
hacer que esto me quede prolijo? Bueno, una posibilidad es así. Agarro el comando línea, tomo, ¿se acuerdan de la referencia a objetos snap from? Tomo ahí, me paro en el ángulo superior izquierdo, lo marco como referencia y de ahí me desplazo el espacio que yo quiero que el texto quede separado de la línea izquierda. Por ejemplo, 2 unidades. Y de ahí, tal vez 2 unidades es poco, podemos tomar un poco más. Ahí me voy para allá con la proyección, 3 unidades, y de ahí bajo una línea hasta que sea perpendicular a la de abajo. De la misma forma, repito, me vengo para acá, salgo para este lado, vengo 3 unidades y ahí trazo esta. Entonces, cuando yo quiera colocar el texto, por ejemplo, vamos a ir con texto simple, le digo que lo justifique a la izquierda y al medio, o sea, medio a la izquierda. Me paro ahí, le doy ángulo 0 y ahí pongo el texto que deseo. Fíjense que me quedó exactamente sobre la línea auxiliar, pero después, ¿qué hago? Cuando termino, le borro la línea auxiliar y me quedó exactamente lo que yo necesitaba y separado de la línea de la izquierda. Entonces, si yo voy a retroceder, así recupero la línea auxiliar. Tengo que poner otro texto, vamos a hacerlo con multitexto, por ejemplo. En este caso, si lo voy a hacer con multitexto, selecciono desde ese punto hasta el otro, o sea que selecciono desde la línea auxiliar. En este caso le digo que voy a querer que sea desde el medio a la izquierda, y ahí, por ejemplo, puedo indicarle que me indique la fecha. Entonces, cuando yo borre la línea auxiliar, me quedó mucho más prolijo que hacer que el texto quede pegado a la línea izquierda. ¿Ok? Es una forma buena, piola, de poder armar un rótulo y que quede prolijo. ¿Ok? Trazan esas líneas auxiliares y después se acuerdan de borrarlas, obviamente. Bien, volvemos al trabajo. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que presentar? Vamos a ir a mirar el dibujo. O sea, acá tenemos para trazar el recuadro y el rótulo que habíamos visto, y lo que vamos a tener que dibujar es este circuito. Bien, que es una parte de circuito trifilar y una parte de funcional y una parte de circuito unifilar con sus referencias. Acá lo que tienen que dibujar es exactamente lo que ven. ¿Qué significa eso? Que hay líneas gruesas, bien, hay líneas de trazo, hay textos más grandes, textos más chicos, bien. Hay algo hecho con multitexto, fíjense que hay en un estilo de texto, en otro estilo de texto, ¿ok? Entonces, ustedes lo van a tener que buscar las proporciones para que sea similar a lo que están viendo acá, que sea lo más parecido posible, ¿bien? Y ustedes van a tener que armarlo dentro abren la lámina vacía que tienen, le ponen el nombre y dibujan aquí adentro. Cosa de que les quede lo más centrado posible. ¿De acuerdo? También lo que van a tener que hacer es entrar al rótulo. Fíjense que el rótulo tiene cosas hechas con un estilo de letra y hay otras hechas con otro estilo de letra. Visualícenlo, hagan los estilos de texto que correspondan y editen para poner su nombre y apellido. No me entreguen la lámina que diga nombre y apellido, ¿ok? Nombre y apellido de ustedes. Y van a tener que editar el nombre de la lámina y la escala.
¿correcto? Bien, me gustaría saber si hasta acá se entendió. Vamos a hacer una consulta. ¿Qué escala se supone que tiene que tener el dibujo? No tiene escala, Ah, no le ponemos. porque acordate que es por proporciones. Bueno, entonces ahí en escala que se lo borramos y listo. Sí, ponen escala uno en uno y listo, Listo. porque es exactamente lo que ustedes están dibujando. En realidad es un dibujo que ustedes lo generan a través de lo que ven, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, cuando vos supuestamente lo imprimas, que no va a ser este el caso, tu impresión va a ser uno en uno. ¿Mm? Muy bien. ¿Hay alguien que tiene alguna duda? Veo un no ahí. Ezequiel. Sí, dos preguntas cortitas. Sí, Cuando hiciste el texto y justificado a la izquierda, ¿esas sí. 3 unidades que vos le diste salen de norma o fueron a No, modo de ejemplo nomás? no. Eso sale un poquito de cómo lo apreciás vos y que no te quede separado enormemente. Normalmente, si vos trabajás más o menos como utilicé yo, un texto de 6 unidades de dibujo, una separación de 2 o 3, está bien, pero no es que salga de una norma. El tema es que estéticamente quede bien. Bien, perfecto. Y la segunda consulta tiene que ver con la presentación final que ahí estabas mostrando y, digamos, es una lámina que está apaisada y nosotros la vimos vertical. Eso lo que hacemos es trabajar con la lámina apaisada y después la rotamos y No, te no, la no. entregamos rotada o no. No, lo que pasa, no. La lámina la trabajan en forma horizontal, chicos, por favor, sí. Sí, me ha pasado otros años que se toman el laburo de dibujar la vertical, con los textos, no. Trabajen la apaisada. Yo lo que pasa es que si en una hoja A4 la trabajo apaisada, o sea, la trabajo para que ustedes la vean horizontal, no se aprecia nada. Entonces la dibujamos cruzada, pero ustedes trabajen la paisada, o sea, con el texto tal cual como lo leen, no se compliquen, ¿ok? Claro, y la presentación después también apaisada entonces. La presentación apaisada, sí, ustedes me entregan la lámina con los textos para que se lean tal cual. Listo, ¿Mm? listo, perfecto. Era eso, Ay, gracias. no, por favor. Hay gente que me dice que no les ha llegado la encuesta. No sé, la verdad que no sé por qué. No entiendo por qué. Pero bueno, eh, dentro de los que no les llegó la encuesta, alguno tiene una duda, me escribe. Si no, no entiendo por qué. Pero bueno, ya ha pasado en otras ocasiones. Bueno, listo. Si no hay dudas, entonces continuamos. Vuelvo a compartir. Y vamos entonces a la parte B del trabajo práctico. En este caso, entonces, lo que ustedes van a hacer es tomar esa lámina que generaron, vacía, con su rótulo, la vuelven a abrir y la bautizan, le dan nombre de TP3B, guión bajo, apellido de ustedes, guión bajo nombre. Y luego vamos a dibujar esta abrazadera, que ya es un tipo de abrazadera con escote, que vamos a ver dibujada. En este caso, se va a realizar un dibujo en escala 1 en 1 con las dimensiones suministradas, recordando que las cotas no deben dibujar, no se deben dibujar. Preste especial atención a las escalas de los sombreados, también seleccione correctamente la escala de los tipos de líneas de ejes y líneas ocultas a través del LT Scale, que es una variable que ustedes pueden modificar. Intente ajustarlas en forma global y solo si es indispensable ajuste la escala por objeto. Las mismas razones explicadas en el trabajo 3A, emplea el grupo B de la norma IRA. Vamos a ver entonces la figura. Bueno, en este caso entonces tenemos la abrazadera que está conformada por dos partes, ¿bien? Y acá lo que tenemos es una vista, ¿bien? De la parte superior de esta abrazadera.
¿ok? Esto está rebatido y miramos la parte de arriba. O sea que se trata de la misma pieza, ténganlo en cuenta. O sea que para construir una o la otra, ustedes necesitan las medidas de una o la otra. ¿Ok? La distancia que van a tener entre el punto izquierdo y el punto derecho va a ser la distancia que ustedes ven acá abajo. Tengan en cuenta cómo está construida. Tengan en cuenta que si trabajan con una curva, van a hacer un offset para tener la curva del otro lado de la chapa, digamos. Esto es una chapa. Si le estoy dando el radio de un lado, el radio del otro sale a través de un offset. No tienen los dos radios 6, ¿ok? Son cosas elementales. Fíjense, según lo que vimos en la norma, cuáles tienen espesor mayor, cuáles tienen espesor menor. Hay líneas de simetría, hay líneas ocultas. Tengan en cuenta que cuando yo miro esto cortado, veo líneas, ¿ok? Fíjense el espesor que tiene el hatch, el ángulo que tiene el hatch. Ustedes tienen que replicar exactamente lo que ven. Recuerden, no se acota. ¿Cómo va a quedar esto de la lámina? Dentro de la lámina también hay unos textos que también tienen que reproducir. Fíjense la fuente del texto con la que está hecha. ¿Ok? Entonces, abren la lámina en blanco, como hablábamos, y tienen que armarla de esta forma. La abrazadera con su proyección y el texto que ven aquí abajo. También lo que van a tener que hacer es editar el rótulo, colocar el nombre y apellido de ustedes y editar el nombre de la lámina. ¿Correcto? Muy bien. Volvemos entonces. Bueno, importante, recuerde que se deben entregar los dos archivos, o sea, el TP3A, apellido, nombre, y el TP3B, apellido y nombre de ustedes, ¿ok? O sea que este trabajo práctico tiene dos archivos en su entrega, ¿ok? ¿Cuándo entregan este trabajo? Yo estaba revisando el cronograma y el cronograma lo que me indica es que el TP3 se va a entregar dentro de 3 semanas. ¿Por qué? Porque a los 15 días en realidad tenemos el feriado del 25 de mayo, que es martes. O sea que se va a entregar al martes siguiente, o sea, el martes 1 de junio. ¿Ok? Tengan en cuenta entonces que tienen 3 semanas. Yo les recomendaría que traten de que la semana que viene, si que alguno tiene dudas, ya a partir de la semana que viene queda abierto el campus para poder ir entregando. Y la semana que viene les diría que si tienen dudas, las manifiesten a través del campus. Nos encontramos después del dictado del TP4 para solventar alguna duda. No se queden, porque fíjense cómo vienen después acelerándose las fechas para que después tengamos el examen final, o sea, el examen parcial. Está muy cerca, ¿ok? Así que traten de no atrasarse. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda en particular. Si no, directamente pasamos a las aulas de cada ayudante en particular por si tienen dudas respecto del trabajo en curso. Muy bien, gracias a todos.